A ver, entonces, a ver, Ara Arbizu, si quiere contestar esa pregunta para complementar lo que contestó tu compañero, por favor. Sí, profesora. Bueno, yo tengo que tenemos ahí sodio, potasio, cloro, ion bicarbonato. Ajá. Nada más tengo esas, profesora. Pues ahí abajo están unos componentes que son componentes sí. menores y mayores, ¿sí? Entonces, si ustedes los ven en la parte inferior, ahí están esos componentes. Y aquí dice componentes inorgánicos. Bueno, luego hay que relacionar la siguiente columna. A ver, Arali Lara, ¿quiere contestar el primer inciso, por favor? Sí, dice colesterol esterasa. Va O con la más de bien, actúa sobre un esteroide. mejor si contestamos, si leemos entre paréntesis, dice estimula secreción y Estimula ya la me dices. Estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato. Es la 7, secretina. ¿Están de acuerdo que es la secretina? Sí. A ver, muchachas. Sí, maestra. Ok. Sí, por favor. La siguiente, Carmen Garduño. Sí. Estimula la secreción de jugo pancreático rico en enzimas. Yo digo que es la 2, la colecistocinina. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Lecistocinina? Sí. Ok, la que sigue, por favor. A ver, Barbie Aquino. Sí. Actúa produciendo maltosas N. Amilasa. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Es la amilasa? Sí. Sí. Bueno, ahí faltaría amilasa pancreática, ¿no? Si quieren, póngale ahí amilasa pancreática. A ver, Chávez Mercado. Por favor. Componentes inorgánicos en el mayor, componentes inorgánicos en menor abundancia en este jugo. Es el zinc, el HPO4 y el SO4. Bueno, ese HPO4 son iones fosfato y sulfato, ¿eh? Entonces, esos son los que están en menor proporción. A ver, Dulce Rosales, la que sigue, por favor. Sí, dice componentes en mayor abundancia en este jugo. Sería el sodio, el potasio, ion bicarbonato y el cloro, que es la 8. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí. La que sigue, a ver, Dulce, José Martín Olalde, por favor. Sí, a ver, como resultado de su hidrólisis, obtenemos glicerol y ácidos grasos. Use la 3, lipasa pancreática. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, Ok. profesora. A ver, entonces sigue Carla Gutiérrez. Carla, ¿no está? Sí, maestra, aquí estoy. Ya. Ok. Ya se me perdí. Aquí, actúa sobre un esteroide. Y sería el colesterol esterasa, que es la 1. ¿Sí están de acuerdo? La colesterol esterasa sale. La que sigue, Carla Lilian del Cielo. Exopeptidasa que actúa en las terminaciones finales de las proteínas. Le puse carboxipeptidasa, la 4. Ok, está bien. Ahora sigue la que sigue. A ver, María Tapia Márquez. A ver, Tapia, ¿sí está? Maestra, sí, aquí. Simógeno sobre el que actúa la entirosinasa intestinal, puse los 6 tripsinógeno. El tripsinógeno, ¿están de acuerdo? A ver, muchachos. Maestra. Sí, maestra.
Sí, profesora. Ok, ¿Sí es la 6, maestra? sí es verdadera. Ah, ok. A ver, Mariana Castañeda. Ah, sí, estoy bien. Simógeno sobre el que actúa la tripsina para activarlo. Puse el 9, quimotripsinógeno. Quimotripsinógenos. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. profesora. Ok. Dice, describe las funciones del jugo pancreático. A ver, Rebeca Romero. Sí. El control hormonal de la secretina, bajo nivel de acidez del quimo y neutraliza acidez. Ahí ya no lo completé. A ver, ahí ya me perdí. A ver, ¿cuáles serían las funciones que tú consideras que realiza el jugo pancreático? A ver, Rebeca Romero. Baja los niveles de acidez. El control, controla, tiene un control hormonal. Y creo que ya. ¿Y las enzimas que están ahí, para qué les sirven? ¿De adorno? A ver, recuerda, ahorita se acaban de decir todos los componentes que tiene el jugo pancreático. Entonces, estas enzimas complementan las que se van a verter en el intestino delgado para cumplir ya la degradación de las macromoléculas, ¿sí? Entonces, a ver, alguien voluntario o voluntaria que quiera decir las funciones del jugo pancreático, por favor. A ver, muchachos. ¿Sí? Yo tengo Sí, que soy. ayudar en la digestión de los alimentos, que en este caso sería en proteínas, carbohidratos y grasas. Ajá. Yo tengo que aumenta la motilidad intestinal. También aumenta la motilidad intestinal. Jugo pancreático, lo que comentó tu compañera, tiene la glándula endocrina, el páncreas tiene una doble función endocrina y exócrina, ¿no? También sería una función. Sí, entonces, esto complementa pues ya las funciones en particular de este jugo pancreático. También es un líquido también alcalino, entonces también eso va a ayudar a la neutralización del quimoácido, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la revisión de una guía de trabajo. Es una tabla en la cual están diferentes, son 3 columnas donde está enzima, sustrato y producto, ¿sí? A ver, entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Zoe Hernández, ¿quieres contestar la primera línea? ¿Qué pusiste como sustrato y como producto? En enterocinasa tengo como Ajá. sustrato tiripsinógeno y en Ajá. productos tripsina. ¿Están de acuerdo? A ver, los demás chicos. Sí, profesora. Sí, Profa. A ver, Valeria, la que sigue, por favor. Valeria Hernández. Es dipeptidasa, yo le puse dipéptidos y en el producto péptidos. ¿Están de acuerdo, muchachos? Dipeptidasa, dipéptido. En el producto no son los aminos. A ver, dice, la enzima es dipeptidasa, sustrato, pues un dipéptido. ¿Y qué te da como productos? Pues 2 aminoácidos, ¿no? Sí. ¿Sí? Órale. A Sí. ver, a ver, Spirit, no sé quién sea Spirit, pero conteste, por favor, el tercer renglón. Tengo que es la aminopeptidasa y en productos separan el aminoácido N terminal de péptido. Es el aminoácido amino terminal, ¿eh?
Así se pone. Aminoácido amino terminal. ¿Sí? ¿Están de Sí, acuerdo? A ver, entonces sigue Rodrigo González. A ver, Rodrigo. Hola, maestra. Sí, hola. Esa no la tengo. A ver, ¿cómo? Sí, ¿Cuál tienes entonces? A ver, es que ¿cuál me es la que faltaron tienes? algunas. Tengo la ¿O de no las hiciste la nucleasas. tarea? Sí, pero no lo terminé, este recuadro. Ah, qué jovencito. Acuérdense que era tarea para hoy. A ver, la nucleasa, ¿qué pusiste en la nucleasa? Como sustrato tengo DNA o RNA y como productos tengo nucleótidos. Ok. A ver, entonces sigue Renata de la Cruz, por favor. La que no contestó Rodrigo. Sí, profesora. En enzima tenemos la lactasa, en sustrato la lactosa y productos glucosa con galactosa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Lo puede repetir? ¿Qué Sí. tienes en sustrato? Lactosa. Ah, sí, sí está bien. Y la enzima es la lactasa. Sí, la lactasa. A ver, Rafael Castro, por favor, la que sigue. A ver, Rafael. Yo tampoco hice el cuadro, maestra, ni siquiera sabía bien qué tenía que hacer o qué no. Como no ¿Qué que no viniste a clase? el viernes no. A ver, ¿eres qué? ¿Rafael qué? Castro. Castro, pues sí veniste. No, le informé yo que iba a hacer un trámite en el INE. Ah, ya me acordé. De todas formas, pues hay que pedir la información que dejan de tarea, ¿eh? A ver, entonces, Paola Rivas, por favor. ¿Es la de sacarosa? Ujú, por favor. Tengo la enzima sacarosa, sustrato sacarosa, producto glucosa más fructosa. A ver, la enzima, ¿cuál La es? enzima es sacarasa. Ah, perdón, sacarasa. Así, recuerda que todas las enzimas terminan en asa, ¿sí? Sí. Entonces es sacarasa, sacarosa y ¿qué productos? Glucosa más fructosa. Oh, ok. A ver, entonces, Pamela Yurani, la que sigue, por favor. Sí, profesora. La enzima es maltasa, el sustrato es maltosa y productos 2-glucosas. ¿Están de acuerdo? A ver, muchachos, ¿sí? A ver, maestra. ok. A ver, Oscar de esa, por favor. La que sigue. A ver, Oscar. ¿Sí está o no está? Ah, sí, perdón, pensé que ya tenía activado el micrófono. A ver, Oscar. Sí, ¿ya me oye? Sí, te escucho. Ah, vale. Decía que en enzima tengo lipasa gástrica, en sustrato tengo triglicéridos y en productos tengo ácidos grasos y glicerol. Ok, ¿están de acuerdo? Muchachos. Sí. Ok, a ver, Mario Márquez, por favor. Sí, maestra. Pues en la de fosfolípidos yo tengo fosfolipasa, sustrato de fosfolípidos, y en los productos es fosfato y la verdad no me acuerdo qué son, pero tengo AG y GL. A ver, sí, normalmente los fosfolípidos tienen ácidos grasos, glicerol y un grupo fosfato, ¿sí? Entonces Entonces lo ahí iría sabría, sí, eso, sí. ¿sí? Ácidos grasos, glicerol y grupo fosfato, sería lo que da de producto de degradación, ¿sale?
Bueno, ya la nucleasa, ya la contestó el compañero. A ver, sigue Mariana Pérez, por favor. A ver, entonces, nucleótidos. Actúa sobre, es una nucleotidasa y nos da ¿qué cosa, perdón? Azúcar más base nitrogenada. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Qué nos daría los nucleótidos, qué producto hay intermedio entre nucleótidos y el que sigue después de los nucleótidos? A ver, muchachos. El fosfato. A ver ¿Los si nucleósidos? los nucleósidos, o sea, lo que nos da como resultado son nucleósidos, ¿sí? Nucleósidos más un grupo fosfato, ¿sí? Y la última, Carla Gutiérrez, por favor. Ahí, aquí, ¿quién iría? Si ya es la parte final de la degradación de los estos ácidos nucleicos. A ver si está la compañera. Sí, maestra, sí estoy aquí, pero esa no la tengo. A ver, ¿quién la tiene? A ver, voluntarios. Yo, maestra. Yo, profesora. A ver, el compañero, el que habló primero. Ok, tengo nucleotidasa, como sustrato tengo nucleósidos y me da como productos una base nitrogenada más grupo fosfato más azúcar. A ver, ¿estás contestando la última? Sí, tengo en enzima nucleosidasa como sustrato nucleósidos y tengo 3 productos, como el que es base nitrogenada más grupo fosfato más azúcar. Bueno, ahí estabas bien, pero ya está el producto. Dice base nitrogenada más grupo fosfato. Entonces, aquí la enzima es la nucleosidasa y el otro sustrato es el nucleósido. Y ya así queda. ¿Sí? Vale. Ok. A ver, José Martín Olalde, las funciones, describa las funciones de intestinal. A ver, compañero. A ver si está. A ver, traten de contestar. Sí, aquí estoy, maestra. Ajá. Sí. Tengo que neutraliza el pH ácido. Ujú. Protege y lubrica mucosa. Sí. Facilita la absorción de sustancias del quimo. Completa la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y se mezcla con la bilis y el jugo pancreático para terminar de digerir los alimentos. Exactamente. ¿Alguien quiere agregar algo más de esta función del intestino, jugo intestinal? ¿O ya está completa? ¿Ya? Bueno, vamos a revisar el jugo biliar. ¿Sí? Entonces, de este jugo biliar... Profesora. Sí, dime. Hay un compañero que dice que si lo puede adaptar otra vez, por favor, porque lo sacó. A ver, permíteme, ahorita. Sí. Sí, luego me manda mensajes aquí esto, pero ahorita no me mandó nada. Ya lo admití. A ver, empezamos con Andrés Hernández, por favor. A ver, Andrés, ¿quieres contestar la primera pregunta, por favor? A ver, Andrés, ¿sí estás? Si no contestan, pues voy a tener que poner pauta, ¿eh?
Sí, aquí estoy, Miss. Es que no Ok. servía mi micrófono. A ver, Andrés, entonces. Nada más que esa no la contesté. La primera. A ver, Andrés Hernández. Pero según yo es agua, cloruro y sales carbonales. A ver, ¿qué más? Bueno, nada más se me ocurren esas, según yo, pero no sé cuáles otras sean. A ver, si estamos hablando del jugo biliar, ¿cuáles serán de todos los componentes los más importantes? Y por lo cual funciona el jugo biliar. ¿Sería sodio, cloro y potasio? Esos son los electrolitos. Y también van a tener ion bicarbonato. Pero algo que los hace diferente de los otros jugos, recuerden, es la presencia de ácidos biliares, ¿sí? Aquí no hay enzimas en este jugo biliar, ¿sí? No hay ninguna enzima que actúe sobre así, degradación de carbohidratos, proteínas, pero sí hay sales biliares o ácidos o sales biliares que emulsifican las grasas y permiten la actividad de las enzimas, ¿sí? Entonces, aquí dice, elabora una lista de los componentes inorgánicos. ¿Quién los quiere enumerar, por favor? ¿Un voluntario o voluntaria? A ver, compañeros. Pues inorgánico sería el H2O, sales Ajá. como los cloruros y carbonatos, fosfatos y sulfatos de sodio. También, bueno, son sulfatos de sodio y de potasio, de calcio, magnesio y hierro. ¿Y quién le da el color al jugo biliar? La bilirrubina. La bilirrubina, ¿no? ¿Pigmentos biliares? Pigmentos biliares, ¿sí? A ver, entonces, dice, elabora una lista de los componentes orgánicos. ¿Quiénes serán los componentes orgánicos? A ver, Barbie Aquino. ¿Qué me mencionas? ¿De qué, perdón? Disculpe. Dice, elabora una lista de los componentes orgánicos del jugo biliar. Sí, toxinas ocasionales en bilis, pigmentos biliares, ácidos biliares y colesterol. Ok. Esos serían los componentes orgánicos. A ver, la pregunta 3. A ver, Jesús Ortega Galindo, ¿quiere contestarla, por favor? A ver, Ortega Galindo, ¿sí está? También me prenden sus cámaras, por favor. No los veo y entonces sí quiero verles. Nos vemos acá, pero también los quiero ver a todos. Ok, güey. Ok. A ver, Ya me entonces, pongo una gorra. ya está todo despeinado, se acaba de levantar. Más bien no me peiné. ¿La puedo contestar así? A ver, ¿cómo son? Dice, describe cómo se lleva a cabo la síntesis de los ácidos biliares. A ver. Sí. Los ácidos biliares se sintetizan en los hepatocitos a partir del colesterol y se denominan ácidos biliares primarios. Ajá. El colesterol se hidroliza y se transforma en hidroxicolesterol y así nada más tengo. A ver, entraste bien y luego, ¿qué pasó? A ver, se sintetizan a partir de colesterol y se forman ácidos biliares primarios. Y luego esos ácidos biliares primarios, ¿qué les pasa? Se convierten en secundarios. Se convierten en secundarios. Bueno, allí pueden que estos ácidos biliares se conjuguen en el hígado, ¿no? Y tengamos ácidos biliares conjugados. Y luego ya se pasan al intestino
y en el intestino por la acción bacteriana se transforman en ácidos biliares secundarios, ¿no? Y hay una reabsorción del 95% de esos ácidos biliares y dejando nada más 5% que se elimina, ¿no? Por eso es el problema que tenemos del colesterol. A ver, ¿qué compuestos son los ácidos biliares primarios? A ver, Dulce Rosales Pineda, le veo cara que quiere contestar. A ver, Dulce. Sí, profa, es el ácido cólico y el ácido quenodexoxicólico. Exacto. Luego aquí, a ver, José Martín Olalde Zarza, abra su cámara y me contesta qué compuestos son los ácidos biliares secundarios. A ver, José Martín. Yo. Tengo ácido desoxicólico y ácido litocólico. Exactamente. Ok. A ver, el que quería contestar, dice, describa las funciones del jugo biliar. Bueno, yo tengo la motilidad intestinal, absorción de vitaminas liposolubles, aumenta solubilidad de las grasas, disminuye tensión superficial de las disoluciones y facilitando la emulsión de grasas. Ok, esas serían, también eliminan drogas, eliminan metales pesados, sustancias tóxicas, ahí faltaría agregar. Ok, bueno, y pues esas serían las evaluaciones que nos faltaban. Y vienen ahí otras evaluaciones, pero que vamos a ver más, es en relación al metabolismo, es del hígado con el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Y de lo que estuvimos revisando, alguna duda, pregunta que tengan, que no les haya quedado claro, de saliva, jugo gástrico, jugo intestinal, pancreático y biliar, muchachos. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No? Yo tengo una duda, profesora. Sí, dime. En el jugo biliar, los componentes inorgánicos, se mencionó los pigmentos biliares y en orgánicos se volvió a mencionar. No, esos son orgánicos. Esos normalmente vienen del grupo hemo. Entonces el hemo está originalmente con la, ¿cómo se llama? La hemoglobina, que es un compuesto orgánico. Entonces el grupo hemo se transforma en biliverdina, luego bilirrubina y ya se elimina. Entonces estaría como dentro de los compuestos orgánicos, ¿sí? Para que lo pongan acá en la lista de los orgánicos. ¿Y los ácidos biliares, profesora? Los ácidos biliares, como son componentes que vienen del colesterol, pues también serían orgánicos, porque es su precursor o su vía de eliminación. Es que se pueden manejar de precursor o vía de catálisis del colesterol, ¿sí? Entonces ahí podríamos estar, los inorgánicos normalmente es el agua y los iones. Ahí entran ion bicarbonato, sodio, cloro, calcio, fosfatos, ¿sí? Que son iones. Y ya lo orgánico son los compuestos que se derivan de compuestos, ahora sí que, de proteínas, mucina, esos son los orgánicos, la bilirrubina, la biliverdina, ¿sí? Entonces, esa sería la separación. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los jugos que hemos estado revisando? Vamos entonces a revisar el hígado y los diferentes procesos, metabolismos que se dan. La compañera que iba a preparar lo del hígado y metabolismo de carbohidratos, ¿sí está presente? Obvio, aquí anda, maestra. Bueno, ya te di entrada. Sí, para que puedas compartir. Voy.
¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el hígado y el metabolismo de los carbohidratos. Para empezar un poquito, bueno, para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar de las generalidades del hígado. El hígado es una glándula anexa al sistema digestivo. Pesa aproximadamente 1500 gramos. Tiene una coloración roja brillante y es liso homogéneo, o sea, que está parejo. Recibe sangre de la arteria hepática y de la vena porta. Es un órgano que tiene una vascularización muy particular, ya que recibe sangre de la arteria hepática y transporta de la vena porta hepática. Dicho esto, podemos decir que es una glándula, la cual tiene múltiples secreciones internas y muchas funciones. Es una glándula endocrina y exocrina. Su función como glándula endocrina del hígado es que tiene la capacidad de modificar las estructuras y funciones de muchas hormonas, como la hidroxicolocalciferol, la tiroxina, la pasa a hormona tiroidea. Bueno, no es cierto, perdón. La tiroxina es la hormona tiroidea. La hormona del crecimiento, la insulina y el glucagón. Y su función como glándula endocrina es que produce enzimas, las enzimas necesarias para la digestión que se liberan a la altura del duodeno. Se localiza superiormente en el diafragma, que bueno, el diafragma es como lo que tenemos arriba abajo de las costillas, como en esa curvatura que tenemos, es el diafragma, lo que nos ayuda a la respiración. Posteriormente tenemos al estómago y se encuentra superior al duodeno, o sea, arriba del duodeno. Para los carbohidratos tenemos que hay diferentes procesos. Uno de esos es la glucólisis. La glucólisis del griego glicos, que significa azúcar, y lisis, que es ruptura. O sea que este proceso va a ser que va a degradar. Lo va a romper hasta hacer un producto. Es el primer paso de la respiración. Es una secuencia compleja de reacciones que se realizan en el citosol de la célula. Esto es de tener mucho en cuenta. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula. En todas las células que tengan citosol, allí se lleva. Y por el cual la molécula de la glucosa se desdobla en 2 moléculas de ácido piruvato. O sea que en el proceso de la glucólisis lo que entra es glucosa y el producto final va a ser piruvato. Va a ser, sí, moléculas de piruvato. Ahorita les voy a explicar cómo es este proceso. Después tenemos el citosol, que es la porción del citoplasma que consiste principalmente de agua con iones disueltos, moléculas pequeñas y macromoléculas solubles en agua. La glucólisis, como les dije, su producto neto va a ser el ácido pirúvico. Es un producto incoloro de olor fuerte y picante, resultado de la degradación de toda clase de biomoléculas, glúcidos, proteínas y lípidos. En este caso va a ser la glucosa. Muchos organismos obtienen su energía únicamente por la utilización de este ciclo, el mismo que está catalizado por 11 enzimas que se encuentran en el citoplasma de la célula, pero no en las mitocondrias, porque, bueno, recordemos que en las mitocondrias se lleva a cabo el ciclo de Krebs. La glucólisis, que también se denomina Embden-Mayer-Hoff-Parnas, cada molécula, bueno, se denomina así, y cada molécula de glucosa se divide y se transforma en 2 unidades de 3 carbonos, que es el piruvato. Durante este proceso se van a oxidar numerosos átomos de carbono y la pequeña cantidad de energía que se captura durante las reacciones glucolíticas se van a almacenar de forma temporal en moléculas de ATP y en una de NADH, perdón.
El destino metabólico subsiguiente del piruvato depende del organismo que se considere y de sus circunstancias metabólicas. A esto me refiero que en el resultado final del piruvato tenemos dos opciones. O se va a la mitocondria para entrar al ciclo de Krebs, o creo que se fermenta y se produce ácido lactático, pero ahorita lo voy a explicar. Tenemos aquí la glucólisis. O sea, lo ven y dicen, bueno, no manches, está muy largo, pero pues se los voy a explicar porque me aprendí esta cosa. Para hablar de la glucólisis. Ok. Sabemos que en la glucólisis, como anterior se los dije, va a entrar a la célula la glucosa. Va a entrar al citoplasma por medio de una fosforilación para obtener así la glucosa 6-fosfato. Pero vamos a necesitar enzimas. Tenemos la exoquinasa, que va a ser utilizada en todas las células excepto los hepatocitos y en las células betas del páncreas. También tenemos la glucoquinasa, que va a ser utilizada para hepatocitos y células betas del páncreas, perdón. Entonces, en este caso vamos a utilizar, bueno, depende mucho de a qué célula va a visitar la glucosa. En este caso vamos a ocupar ay, perdón, es que es el camión de la basura. A ver si no me molesta mucho. Bueno, vamos a utilizar, esperen, poquito. No se escucha tu camión de basura, ¿eh? No, es que yo lo escucho muy fuerte y como que me interrumpe. No, no se escucha. Ok, No se perfecto. Entonces, ya dicho esto de las dos enzimas, pues nosotros vamos a ocupar la glucoquinasa, que es para hepatocitos y células betas del páncreas. Entonces, la glucosa va a entrar por fosforilación, va a ocupar un ATP y nos va a liberar un ADP y vamos a obtener así la glucosa 6-fosfato. Después, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato por la enzima isomerasa. Después, la fructosa 6-fosfato nos va a dar fructosa 1,6-bifosfato por medio de una fosforilación por la enzima fosfofructosa quinasa 1. De igual manera vamos a ocupar un ATP y vamos a liberar un ADP. La fructosa 1,6-bifosfato nos va a producir una triosa fosfato, que va a ser un gliceraldehído 3-fosfato y un dihidroxiacetona fosfato debido, bueno, por la enzima aldolasa, perdón. Entonces tenemos la dihidroxiacetona fosfato, se va a isomerizar, nos va a dar un gliceraldehído 3-fosfato, se isomeriza por la enzima isomerasa. Ya tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato ya tenemos 2. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer dos reacciones de manera simultánea, porque pues es lo mismo, entonces lo vamos a realizar de igual manera. Entonces, vamos a ocupar un NAD, y por medio de la oxidación vamos a producir NADH. Se va a liberar, perdón. Y bueno, se acerca y se aleja para que vean que se está produciendo de igual manera en los dos lados. Ya. Tenemos, ya se convirtió en glicerato 1,3-bifosfato. Por la enzima fosfogliceratoquinasa va a ocupar un ADP y va a liberar un ATP. Y vamos a obtener glicerato 3-fosfato. Por la enzima mutasa vamos a obtener un glicerato 2-fosfato y por medio de una deshidratación debido a la enzima enolasa vamos a obtener fosfoenolpiruvato. Recuerden que estos se están llevando 2 veces este proceso, o sea que el resultado final va a ser de 2 resultados. Entonces ya tenemos el fosfoenolpiruvato. Debido a la enzima piruvatoquinasa, vamos a ocupar un ADP y va a liberar un ATP.
Entonces, ya llegamos al resultado final, que son el piruvato, que es el resultado de la glicólisis. Entonces, la ganancia neta sería, tenemos 2 ATP, NADH, 2 de NADH y 2 piruvatos. Pero, ojo, cada que ocupamos una enzima con quinasa, vamos a producir, bueno, vamos a liberar ATP. Eso es muy importante. Entonces, ya que tenemos el piruvato y si el resultado final aeróbicamente tiene una oxidación, va a entrar a la mitocondria y así el ácido pirúvico va a entrar posteriormente al ciclo de Krebs. Pero si nuestro... la digestión y absorción de la celulosa, y esto va a ser gracias a los ácidos biliares. Los ácidos biliares van a Alguien tiene su micrófono prendido, ¿no? Creo que sí, alguien tiene el micrófono prendido. ¿Lo apaga, por favor? Bueno, después, ese es un proceso aeróbico, se puede llevar a cabo la oxidación y entra al ciclo de Krebs. Después tenemos que puede ser un proceso anaeróbico, debido a una fermentación vamos a producir ácido láctico y ese sería el proceso de la glucólisis. Después de esto, tenemos la... Bueno, ¿quedó claro lo de la glucólisis? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Me pueden preguntar. A ver, muchachos. Aquí ya recuerden que nada más es recapitulación de lo que se vio en bioquímica básica. Esto ya se revisó en su momento, entonces ahorita nos está dando la compañera de un proceso que se da y que se lleva a cabo en las células hepáticas, el proceso de la glucólisis y la incorporación del piruvato al ciclo de Krebs. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Perdón. Nada más es recalcar, bueno, lo más importante a lo que yo puedo notar y entendí de esto es recordar con qué enzima va a actuar la glucosa, que es la glucokinasa, que el piruvato se puede oxidar, puede hacer fermentación, pasa al ciclo de Krebs, ácido láctico, y que, bueno, es que en general lo vemos muy complicado, pero una vez como que le agarras la onda, o sea, de hecho por eso estaba de colores, lo azul son las enzimas y que gracias a eso pues se van a llevar a cabo los procesos. Una vez entendiendo eso pues ya es más fácil entenderlo. Era lo que se me hizo más para resaltar, pero bueno, entonces continúo. Después tenemos la gluconeogénesis. La gluconeogénesis del griego creación, es la ruptura metabólica anabólica que permite la biosíntesis de la glucosa a partir de precursores no glúcidos. Con no glúcidos quiero decir... ay Dios, por aquí... Bueno, ahorita les digo. Que incluyen la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato y glicerol, y cualquiera de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o que viene siendo el ciclo de Krebs, como fuentes de carbono para la vía metabólica. Todos los aminoácidos, excepto la leucina y la lisina, pueden suministrar carbono para la síntesis de glucosa. Esto es porque no producen la necesaria para iniciar con el proceso. Entonces, todos pueden iniciar, menos la leucina y la lisina. Eso es importante y es para resaltar. Después, algunos tejidos como el cerebro, los eritrocitos, el riñón, la córnea del ojo y el músculo, cuando el individuo realiza actividad extenuante que requieren de un aporte continuo de glucosa, obteniéndola a partir del glucógeno proveniente del hígado, el cual solo puede satisfacer estas necesidades. Bueno, el hígado, el glucógeno que proviene del hígado solamente nos puede satisfacer durante 10 a 18 horas como máximo.
lo que tarda en agotarse el glucógeno almacenado en el hígado. Posteriormente comienza la formación de glucosa a partir de sustratos diferentes al glucógeno. La gluconeogénesis tiene lugar casi exclusivamente en el hígado, en un 10% de los riñones. Es un proceso clave, pues permite a los organismos superiores obtener glucosa en estados metabólicos como el ayuno. Este no viene tan chido como el otro, pero a ver si se entiende. Puse estos circulitos porque es lo que vamos a ocupar. Vamos a iniciar con 2 moléculas de piruvato, que el piruvato se va por la enzima piruvato carboxilasa. Recuerden que todas las de afuera que terminen en asa son las enzimas. Nos va a ocasionar un oxalacetato. Después, el PEP carboxicinasa nos va a producir un fosfoenolpiruvato. Después va a entrar una molécula de magnesio y una molécula de agua y va a reaccionar junto con la enolasa y así vamos a obtener se interrumpió, no te escuchamos bien. Bueno, yo no te escuché bien. ¿En qué me quedé, perdón? Bueno, a mí no se me perdió, sí se escuchaba. Es la mía, mi conexión. ¿Lo repito? Sí, por favor. Ok. Este proceso va a iniciar con 2 moléculas de piruvato. Y recordemos que todas las que están afuera que terminen en asa son las enzimas. Después, el piruvato, gracias a la enzima carboxilasa, nos va a producir oxalacetato. Después, con la enzima PEP carboxicinasa, vamos a obtener 2-fosfoenolpiruvato. Y gracias a una molécula de magnesio y a una molécula de agua, junto con la enzima enolasa, vamos a obtener 2-fosfoglicerato. Perdón. Después, a la enzima fosfoglicerato mutasa vamos a utilizar una molécula de magnesio y vamos a obtener 3-fosfoglicerato. Después, la enzima fosfoglicerato-sinasa va a ocupar una molécula de magnesio y un ATP para producir así un 1,3-bifosfoglicerato. Con la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa vamos a ocupar gliceraldehído 3-fosfato con una molécula de magnesio. Aquí, de igual manera como como se los estaba diciendo, gracias a la enzima triosa fosfato isomerasa, vamos a tener un dihidroxiacetona fosfato, lo cual va a entrar, con la enzima aldodasa nos va a producir una fructosa 1,6-bifosfato, que con la enzima fructosa 1,6-bifosfato, con una molécula de agua y con una molécula de magnesio, nos va a producir fructosa 6-fosfato, que con la enzima fosfohexosa isomerasa vamos a obtener glucosa 6-fosfato y con la enzima glucosa 6-fosfatasa, una molécula de agua y una molécula de magnesio, vamos a obtener así el resultado final que es la glucosa. Y bueno, esos son los 2 procesos que yo investigué y que sería todo de mi exposición, si tienen alguna duda. A ver, compañeros, todavía no la quites, ¿eh? Ok. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Aquí, ¿qué otros procesos se llevan a cabo en el hígado? ¿Qué le faltaría a la compañera? Que hubiera mencionado también. Lo que usted comentó de lo de las sales, ¿no? No. O sea, ¿qué pasa con el exceso de glucosa? ¿En qué se convierte? ¿En qué polímero se convierte? O sea, cuando hay exceso de glucosa en el hígado, este exceso de glucosa lo convierte ¿en qué polisacárido? A ver, muchachos, ¿en qué lo va a convertir? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra.
Sí. ¿En glucógeno? Entonces, en glucógeno, exactamente. Entonces aquí nada más, aquí a la compañera, pues sí le faltaría explicar esas dos situaciones, ¿no? De cómo el exceso de glucosa se transforma en glucógeno y cuando, de acuerdo a las necesidades pues, del organismo, ese glucógeno se desdobla a glucosa. Entonces aquí faltaría nada más mencionar pues esos dos procesos, ¿no? La glucogénesis y la glucogenólisis, ¿sí? Todo esto de que acabas de presentar, muy bien, ¿sí? Aprovechando aquí tus diapositivas, ¿te quieres regresar a donde está el ciclo de Krebs, por favor? Sí, maestra, voy. Ahí, gracias. Bueno, ahí. ¿La hago grande? Sí, por favor. O sea, ¿quiere ver específicamente el ciclo de Krebs? Así déjalo, así déjalo. Bueno, aquí recuerden que el proceso de glucólisis que se lleva a cabo en todas las células como fuente de energía utilizan glucosa. Y ahí su compañera explica en el caso de las células hepáticas, de la función que tiene esta enzima, la glucosinasa, y de la exocinasa. Entonces, aquí esta enzima es una enzima muy particular porque va a permitir el paso de glucosa de torrente sanguíneo hacia el interior, va como si abriera compuertas ahí a la proteína que va a atravesar esa membrana. Esa glucosa, si ustedes observan, inmediatamente que entra a la célula se fosforila, ¿sí? Hay el gasto de un ATP y se fosforila para que no se regrese la glucosa y se salga, ¿sí? Le pone una carga negativa y entonces al poner a la carga, hace que la molécula pues quede grande y le pone un estorbo ahí. Ese grupo fosfato, además de estar cargado negativamente, ya no le permite que se regrese, ¿no? Recuerde que el proceso de glucólisis son 10 reacciones y esas 10 reacciones ya nos las mostró la compañera. Y entonces aquí se generan sustancias como a partir de una glucosa se van a generar moléculas de ATP, ¿sí? Se van a ganar 4, pero se van a gastar 2. Y entonces realmente de ATP pues nos van a quedar nada más de ganancia neta 2 ATPs. Pero hay unas coenzimas que también ahí comentó la compañera, que son el NAD, ¿sí? 2 NAD que están reducidos. Y lo que faltó mencionar es que este NAD reducido pues se va a ir a la cadena respiratoria, ¿sí? Y ahí es donde también nos va a generar energía, ¿sí? Ya después el ácido pirúvico, ahí como nos mostró la compañera, se generan 2 ácidos pirúvicos por cada molécula de glucosa. Este piruvato, cuando se incorpora al ciclo de Krebs, ahí nos va a dar también coenzimas en estado reducido, 3 NAD, un FAT, un GTP, y entonces esos NAD también que se generan en el ciclo de Krebs, pues van a ir a dar a la cadena respiratoria, ¿sí? Y entonces allí en la cadena respiratoria, pues se va a generar el ATP. Entonces, esas imágenes que en muchos libros se muestran, ya no nos hablan de la cadena respiratoria, ¿sí? Porque ya pues, muchos autores, sobre todo a nivel de licenciatura y que ya vieron estos procesos metabólicos, como que el autor ya da sobreentendido, que ustedes ya saben, que todo este proceso termina en la cadena respiratoria y ya no se la ponen. Pero ustedes tienen que recordar eso, que realmente la oxidación de una molécula de glucosa hasta 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua requiere 3 procesos. Uno, que es la glucólisis, luego el ciclo de Krebs, ¿sí? Que realmente se lleva 2 veces, ¿sí? Y la cadena respiratoria, donde en esa cadena respiratoria que se encuentran mitocondrias, ahí es donde se va a estar generando los ATPs.
¿sí? Y entonces, eso siempre se dice oxidación de la glucosa, vía oxidativa, y cuando hablamos de vía oxidativa es que ya estamos, se va a llevar a cabo una parte en la mitocondria, que es donde llega oxígeno, ¿sí? Y entonces, la fórmula así que ponemos glucosa nos da 6 CO2, 6 moléculas de agua más 36 ATPs, pues implica esto que ya fue explicado por la compañera. Pero sin olvidar que está la cadena respiratoria. Podemos decir que es donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, ¿sí? Algo que mencionó también su compañera es que condiciones anaerobias, este piruvato se puede desviar hacia la síntesis de ácido láctico, ¿sí? Y entonces ese ácido láctico da origen a lo que se conoce como fermentación láctica, ¿sí? Y entonces el ácido láctico se acumula en el músculo, nos causa cierto dolor, pero recuerden que ese ácido láctico no se queda allí en el músculo, tiene que salir a sangre, llegar al hígado, y en el hígado se da el proceso de la gluconeogénesis, ¿sí? Si quieres pasar a la gluconeogénesis, por favor. Ajá, aquí está, miren, la gluconeogénesis. Muchos autores dicen que es la inversa de la glucólisis, pero realmente no, porque tiene tres puntos en los que las reacciones son irreversibles. Y entonces en esos sitios normalmente, ¿cómo se llama? Son enzimas diferentes. Entonces ahí donde están los círculos azules que tiene su compañera, son los sitios donde están las enzimas que son diferentes al proceso de la glucólisis, exactamente, ¿sí? Y el lado izquierdo, pues está la flecha hacia abajo, está el proceso de la glucólisis. Hay una reacción en la última donde se convierte, y la tienen ahí hasta abajo, dice fosfonolpiruvato a piruvato. Y si ustedes ven, la reacción es irreversible. Bueno, como es irreversible, cuando se lleva a cabo la gluconeogénesis, vean lo que tiene que pasar. Este piruvato se convierte a oxalacetato y luego a fosfoenolpiruvato. Esto, si lo ven en otros esquemas con detalle, esto sucede a nivel en el interior de la mitocondria. Y luego convertirse en oxalacetato en la parte final de la vía, para que este fosfoenolpiruvato se pueda volver o sea, se regrese hacia arriba y se convierte en fosfoglicerato y ya finalmente nos dé glucosa. Entonces, este proceso de la gluconeogénesis es un proceso, como dijo la compañera, se lleva a cabo normalmente cuando nuestra fuente de energía se acabó. Glucosa, luego bajó, ya nos acabamos el glucógeno, y ahí también ya dio cuánto tiempo dura el glucógeno, aproximadamente un rango de 10 a 18 horas, y ya después pues se acaba eso que tenemos guardado, y entonces tenemos que echar mano de lo que tenemos, ¿no? Y entonces entra la gluconeogénesis, que puede ser que el piruvato se nos dé glucosa, o que entre el lactato, el lactato se convierte en piruvato y va para arriba. El glicerol, por acá tienen donde está donde está gliceraldehído 3-fosfato, por ahí se incorpora el glicerol que proviene de las grasas, de los triglicéridos, ¿sí? También nos hablan de aminoácidos. Aquí abajo estaría el ciclo de Krebs, y entonces cuando ustedes leen o revisan el proceso de la gluconeogénesis, existen aminoácidos que se les llama aminoácidos glucogénicos. Entonces esos son capaces de convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs, y estos pues nos puede dar como resultado glucosa, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, pues el organismo por estos procesos trata a toda costa de glucosa pues dentro de los límites, ¿no? Que son mantener entre 70 y 100 miligramos por decilitro, ¿sí?
Bueno, también les comentaba que si existe exceso de glucosa, pues vamos a desviar hacia la síntesis de ese glucógeno, denominado glucogénesis, y el proceso contrario. Si nuestras células agotaron la glucosa sanguínea, pues órale, vamos a jalar del glucógeno, convertirlo a glucosa por el proceso de la glucogenólisis, ¿sí? También hay otro proceso que la mayoría de las células, a partir de la glucosa, sobre todo de la glucosa 6-fosfato, se desvía, y que es la vía de las exosapentosas, o vía de las pentosas. Y en esa vía de las pentosas, a ver, ¿alguien me puede decir por qué es importante esa vía? A ver, muchachos, ¿por qué es importante la vía de las pentosas? Y eso, sobre todo en tejidos que tienen que ver con la síntesis de grasas. A ver, muchachos. A ver, Arbizu, ¿me puede decir, por favor? No lo recuerdo, pues estoy tratando de acordarme, pero la verdad no lo recuerdo. A ver, ¿quién lo recuerda? Quien lo recuerde tiene un punto más. Pero nada más, ahora sí que doy la 1, las 2 y las 3. Maestra. A ver. Pues es que es otra, pues, alternativa, se puede decir, o otra ruta para generar ATP, ¿no? No, que yo sepa, la vía de las pentosas no genera ATP. Sí, no genera ATP. Bueno, se les fue, muchachos. La vía de las pentosas es importante porque va a generar ribosa, que es un azúcar que se requiere para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? La ribosa y la desoxirribosa. Y también va a generar NADPH, ¿sí? Con fósforo, muy parecido al del ciclo de Krebs, pero tiene fósforo. Entonces, esa coenzima reducida se requiere en la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de colesterol, ¿sí? Entonces, aquí, pues es importante que ustedes le den un repaso a esas vías que se vieron pues allá en bioquímica básica, porque pues aquí ahorita lo estamos necesitando porque son funciones del hígado, ¿sí? Entonces, esto, junto con lo que comentó su compañera, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos? A ver, si quieres quitar tu presentación, y muchas gracias, compañera. Sí, maestra. Ahorita les voy a compartir, espérenme tantito. Bueno, está esta imagen, ¿sí la ven, muchachos?
Sí, sí se ve. Sí, maestra. Maestra, sí se ve. Ok, entonces déjenme. Bueno, aquí tenemos lo que también nos comentó la compañera, el proceso de la glucólisis, donde están estas 10 reacciones y que nos llevan a que nosotros tengamos que de una glucosa obtenemos 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. En algunos libros se utiliza cualquiera de esos 2 nombres. Normalmente cuando hablamos de piruvato es cuando se encuentra en su forma iónica. La forma iónica es cuando están con su carga, ¿sí? Que tienen una carga negativa. Por ejemplo, sodio es con carga, decimos el ion sodio, el ion cloro, el ion potasio, y tienen sus cargas, ¿no? Entonces aquí una molécula de glucosa pues nos va a dar como resultado a través de 10 reacciones, como ya se había mencionado con anterioridad, a 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, ¿sí? Del ácido pirúvico, ¿sí? Para antes de que entre a la mitocondria, o bueno, cuando entra a la mitocondria, ¿sí? Se incorpora, se tiene que convertir en acetilcoenzima ya dentro de la matriz mitocondrial. También aquí se va a estar generando, en este caso, coenzimas en estado reducido, como es el NAD, ¿sí? Hay una descarboxilación oxidativa que se le llama. O sea, este ácido pirúvico pierde un grupo carboxilo y ya nos queda la coenzima. Y esta, igual, se generan realmente 2 coenzimas, ¿no? Esas coenzimas, pues, entran a lo que les comentó la compañera, al ciclo de Krebs, ¿sí? Este ciclo de Krebs, ¿qué va a generar? ¿Qué importantes sustancias van a estar produciendo? Los famosos NAD son 1, 2, 3 NAD, ¿sí? Va a estar generando, aquí vamos a ver un GTP, ¿sí? Que es equivalente a un ATP. Va a estar generando, déjenme ver dónde quedó porque se genera un FAT. Bueno, supongo que es aquí, pero en este punto no le ponen como FAT, sino que aquí hay una coenzima, pero en ese punto se genera un FAT reducido. Estos NAD y FAT reducido, pues se van a incorporar a lo que nosotros conocemos como cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria, pues se van a entran estos NAD, ¿sí? Reducidos, proporcionan electrones y protones, los cuales van a pasar a esta, como si fuera una enzima, más bien es una enzima, la ATPasa, para generar la salida de ATP. Y los electrones van a estar generando el oxígeno es el aceptor final de la cadena respiratoria y se genere agua, ¿sí? Y entonces esto va a estar funcionando, pues así, primero glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, ¿no? Ahí vemos nosotros cómo todos estos protones que se están proporcionando por el FAT, ¿sí? Dice 3 pares de hidrógenos nos proporcionan 3 ATPs cuando llegan y pasan por esta enzima, ¿sí? Y el FAT nos da 2 pares de hidrógeno, nos da 2 ATP porque entran por este punto, un punto después del NAD. Y entonces esto ya se vio cuando pues revisamos estos procesos. Que también cuando hay exceso de glucosa, pues se va a formar glucosa y entonces se va a llevar a cabo el proceso de la glucogénesis. Y este proceso pues va a tener, tiene lugar sobre todo, principalmente en el hígado y músculo. Son los sitios donde va a almacenar glucosa, ¿sí? Y entonces son los sitios donde normalmente vamos a estar almacenando de acuerdo a las necesidades del individuo, pues va a estar saliendo y entrando, ¿no? Y entonces aquí tenemos que estas enzimas van a estar presentes en estos tejidos, la glucosinasa en el hígado y la hexosinasa en las demás células del organismo, ¿sí?
Este proceso de la glucogénesis, pues esto ya en cierta medida ya se vio y la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, después a glucosa 1,6-difosfato. Aquí tenemos las enzimas, las fosfoglucomutasas que transforman, aquí hay una pérdida de un grupo fosfato y nada más nos queda como glucosa 1-fosfato. Esta se incorpora a un compuesto que se llama uridín trifosfato, UTP, que le va a servir de vehículo de transporte a la glucosa. Y pues aquí vamos a ver que se va a unir y forma el uridín difosfato glucosa, que va a ser llevado a donde está el glucógeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos que esta uridín difosfato, ¿sí? Se va a unir a un cebador de glucógeno. Este cebador a veces hablan de una glucogenina en algunos libros, ¿sí? Y entonces aquí uridín difosfato se quita y ya no, nos queda nos libera la glucosa para que esta glucosa se incorpore, ¿sí?, a la cadena de glucógeno, ¿sí? Y entonces por eso se dice glucógeno N más un residuo. Se libera el uridín difosfato para ir a estar trayendo más glucosas y estarlas incorporando al glucógeno, siempre y cuando exista exceso de glucosa, ¿sí? Entonces aquí tenemos que algo que está regulando el que entre o salga y se vaya para un lado y se vaya para otro, pues van a ser los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces aquí los niveles de glucosa en sangre, el valor normal va a ser 70-100. Por ahí en algunos libros pues quizás se encuentren hasta 110, 120, pero ya la Federación de la Diabetes, la que controla y nos establece cuáles son los valores normales a nivel de todo, ahora sí que generalizando y uniformando los datos, es 70-100 miligramos, ¿sí? Entonces estos valores pues van a ser los valores que nos van a determinar que la glucosa, si está en exceso de la glucosa, ¿sí? Aquí vemos esta imagen que no está tan complicada, ¿sí? Estamos viendo que cuando la glucosa está alta en sangre, pues es detectada por el páncreas. En sangre, recuerden que hay osmorreceptores, y entonces esos osmorreceptores detectan los niveles de glucosa altos, y entonces son un estímulo importante para que el páncreas libere insulina. Y entonces, ¿qué hace la insulina? ¿Sí? La insulina va a activar receptores en la membrana del hígado para que esta glucosa sea recibida al interior, sea captada, ¿sí? Y entonces la glucosa se va a convertir en glucógeno, ¿sí? Y entonces se activa el proceso de la glucogénesis, ¿sí? Entonces con esto hace que los niveles de glucosa se normalicen, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos el proceso opuesto, ¿sí? Vamos a tener que cuando la glucosa está baja en sangre, que a lo mejor es ahorita que no han desayunado, o no sé si ya desayunaron, o cuando llegan a la escuela y que tardan en desayunar, cuando su glucosa está baja en sangre, también se detecta que estos niveles lo detecta la sangre y manda una señal al páncreas para que el páncreas a su vez libere una hormona que en este caso es el glucagón, que vendría siendo la hormona antagónica de la insulina, ¿sí? Y entonces el glucagón que promueve, pues va a promover el proceso contrario. El glucógeno se desdoble a glucosa, ¿sí? Y si vemos las flechitas aquí, dice que cuando se transforma glucógeno a glucosa, pues sube la glucosa en sangre para normalizarla, ¿sí? Y acá el proceso contrario, ¿sí? La insulina baja la glucosa porque la está almacenando en forma de glucógeno y con esto baja la glucosa, ¿sí? Entonces, estos fenómenos van a estar pues dándose en forma simultánea a veces.
no simultáneos, sino dependiendo de los niveles de glucosa, ¿no? Si está baja la glucosa, se activa la insulina, ¿sí? No es cierto. Si está alta la glucosa en sangre, se activa la insulina, ¿sí? Y entonces la insulina, pues va a meter la glucosa a esos tejidos insulínico dependientes, ¿sí? En ese caso es el hígado, es el músculo, el tejido graso, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos al contrario, una baja de glucosa, se va a estimular pues, este glucagón. A estas hormonas, la insulina, ¿cómo le llamamos? ¿Una hormona qué? ¿Hipo o hiperglicémica, muchachos? ¿Cómo se le llama? Hiperglicémica, exactamente. ¿Y el glucagón sería una hormona qué? Hipoglucémica, ¿sí? Resulta que tenemos otras hormonas que hacen la misma función que el glucagón, ¿sí? En este caso también tenemos que va a ser la adrenalina, pero la adrenalina esa actúa a nivel de músculo, ¿sí? El glucagón a nivel de células hepáticas y la adrenalina a nivel de músculo esquelético, ¿sí? Que es donde tenemos ahí guardado las reservas de energía. También otras hormonas que tienen la misma función, la hormona de crecimiento, la hormona T3, tiroxina, ¿sí? El cortisol también. Entonces, la única hormona que tiene que ver con la disminución de la glucosa como hormona hipoglucémica, la insulina. Por eso es que tenemos graves problemas, porque es la única. Si hubiera otras más, pues quizás no habría tantos problemas como existen en la actualidad con la diabetes, ¿sí? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces aquí, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo participa el hígado en el proceso, en el metabolismo de la glucosa o de los carbohidratos? Pues participa llevando a cabo estos procesos, ¿no? Y teniendo como punto central, pues la glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa, normalmente por todas las células de nuestro organismo, como fuente de energía, lleva a cabo la glucólisis, ¿sí? Y se convierte en piruvato, y aquí ya después a acetilcoenzima, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ¿no? Con excepción. Bueno, ¿Mande? perdón, maestra. También importante para la síntesis, el metabolismo de los carbohidratos, perdón, es que en la bueno, en el ¿Génesis? proceso, así, se lleva la conversión de la galactosa y fructosa a glucosa, ¿no? Sí, también. Pero sí es el proceso anterior. No, ese es un proceso que se da cuando se absorbe la glucosa en la sangre, cuando pasa del intestino hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Se convierte, antes de entrar a las vías metabólicas, la galactosa se convierte a glucosa por una epimerasa, ¿sí? Y la fructosa entra, pues ahí como dentro de un punto intermedio, donde está, que se convirtió en fructosa 1,6-difosfato. Entonces se ahorra varios pasos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de esa, ¿no? Ok, sí. Bueno, tenemos entonces aquí la glucosa, si hay un exceso, se convierte en glucógeno por el proceso de la glucogenogénesis. Y el proceso contrario, nos falta glucosa, se desdobla el glucógeno a glucosa por el proceso de la glucogenólisis, ¿no? Pero también la glucosa es necesaria en todas para convertirse por la vía de las pentosas en ribosa 5-fosfato. Y aquí faltaría pues agregar que se forman coenzimas reducidas, NADPH2, que son coenzimas reducidas que van a ser necesarias para el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Y tenemos que la glucosa se convierte en piruvato y
por el proceso de la gluconeogénesis, el piruvato pues, se va hacia arriba. El piruvato, si aquí también nos faltaría agregar que si la glicólisis fue anaerobia, pues el lactato se convierte en piruvato y a glucosa por el proceso de la gluconeogénesis. Por ahí en algunos libros lo van a encontrar como el ciclo de Cori también. Es un proceso de convertir el lactato en glucosa, pero en el hígado, ¿sí? Entonces, todos los que hacen mucho ejercicio y que se les llega a formar el ácido láctico, de músculo pasa a sangre y luego al hígado, y ya otra vez recuperan la glucosa. Por ese ciclo, por el ciclo de Cori, ¿sí? Pues mire, aquí está, ¿sí? Tenemos aquí que en este caso el lactato, si se llega a formar por la fermentación láctica, o sea, se agotó el oxígeno y se hizo trabajar más el músculo, ¿sí? Esta glucosa se convirtió en ácido láctico. Y ese ácido láctico sale a sangre, llega al hígado y se convierte en glucosa por la gluconeogénesis. Y ya pues tenemos glucosa que vuelve a salir hacia sangre o puede ser proporcionada al músculo para que siga trabajando o bien ser almacenada aquí en músculo y también acá en hígado, ¿sí? Entonces aquí tenemos este proceso, nos hablan de degradación del glucógeno a glucosa 6-fosfato y glucosa libre, el proceso de la glucogenólisis. Y esto cuando las necesidades, pues ahora sí requerimos que este proceso se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, pues en situaciones de urgencia, de alerta, ahorita tienen que salir corriendo de su casa, se activa que sus músculos, o sea, por la adrenalina, hay una descarga de adrenalina importante. Entonces, la adrenalina, ¿qué hace? Pues hace que el glucógeno que tenemos en el músculo, pero rapidito que se salga glucosa, ¿sí? Y también la del músculo, ¿sí? En el caso del glucógeno, convertirlo a glucosa, es el glucagón, ¿sí? En el músculo es la adrenalina. Entonces, por eso es que muchos, en situaciones de huida, ¿sí? La adrenalina es la hormona de huida, tenemos mucha fuente de energía, tenemos energía. Y esto, pues, para darnos una sobrevivencia, ¿no? Y entonces a veces vemos situaciones en las que pues era imposible mover un objeto muy pesado y se mueve por la descarga de tanta, ¿cómo se llama? El tener la glucosa suficiente para generar ATP. Aparte, pues se menciona que nosotros en el músculo esquelético nada más gastamos el 15% de lo que tenemos guardado, ¿sí? No gastamos el 100%, entonces ahí lo tenemos en reserva. Y entonces esa reserva, cuando la necesitamos, sale como una explosión, ¿no? Y entonces vemos así imágenes donde pues a una mamá hasta sale y detiene un coche porque se va a ir o ahí va su bebé, ¿no? Y así cosas como que decimos, era una supermujer o un superhombre. Y esto nosotros lo hacemos por esa descarga de hormonas, en el caso de la adrenalina, neurotransmisores, y entonces es una de puros químicos que nos ayudan a este proceso de, pues hasta de salvarnos la vida, ¿no? Bueno. Y aquí vemos en el caso de la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos, el piruvato se convierte a glucosa, no es la inversa de la glucólisis, se produce en el hígado y menor proporción en los riñones. También células epiteliales del intestino delgado, pero casi en la literatura nada más mencionan hígado y riñones, ¿sí? Y aquí la compañera nos mencionó, aquí piruvato, se va hacia la síntesis de glucosa, el glicerol que viene de la degradación de los triglicéridos, que nos queda glicerol, entra por aquí, algunos aminoácidos, ¿sí?
En este caso el lactato también, ¿sí? Entonces, pues estas son las fuentes precursoras, ¿no? Y aquí vemos esta conversión del piruvato al fosfoenolpiruvato. Es un proceso que normalmente no es irreversible. Y esto para que se dé el sentido, ahora sí que contrario, para la gluconeogénesis. Y en relación a la fructosa, por ejemplo, ahorita, pues aprovechando que estamos aquí con esta imagen, cuando nosotros tenemos un exceso de consumo de fructosa, como son lo que vienen los refrescos, en los jugos, estos jugos, los Jumex y todos esos que dice que son de frutas, traen exceso de fructosa, ¿sí? Y entonces esa fructosa se incorpora aquí en esta vía. No entra desde acá arriba, de convertir glucosa, no, entra desde aquí, fructosa 6-fosfato. O sea, entra como fructosa e inmediatamente se fosforila. Y luego entra el proceso, o sea, se ahorra esta reacción. Pero al desviarse, esta dihidroxiacetona fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato, resulta que en lugar de irse a proseguir la vía de la glucólisis, se va hacia la síntesis de triglicéridos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El exceso de estos, ¿cómo le llamamos? Frescos y jugos, ese exceso de fructosa nos está desviando hacia que tengamos un aumento de triglicéridos y también sabemos que el aumento de triglicéridos pues, nos lleva a un aumento de colesterol. Y entonces esa desviación de esa vía también a nivel del control neurológico que tenemos con la glucosa, desaparece. Y entonces ya no hay esa detección de quitar el apetito, al contrario, nos da más apetito. Y entonces esto nos está llevando a que exista, pues por el consumo de estos alimentos, de esta fructosa, a que exista sobrepeso, obesidad y esos problemas que en la actualidad se están dando y pues hasta un síndrome metabólico, ¿sí? Y entonces eso es por eso que está tan en alerta este proceso, ¿no? En la dieta, estos alimentos o estas bebidas que tienen mucha fructosa, ¿sí? Para evitar, sobre todo a nivel de niños, pues adolescentes y adultos, ¿no? Y esto lo sabe la industria alimentaria, pero normalmente pues nos enfrentamos a transnacionales y pues hacen, lo que hacen es que siguen haciendo los jugos, pero pues chiquitos, ¿no? O sea, para los niños. Pero un niño pues no va a tomar un jugo, a veces toma dos, o a veces la mamá, si se van los niños a la escuela, pues les ponemos ahí, como están chiquitos los jugos, pues le ponemos 2 jugos, ¿sí? Y entonces esto como que es un círculo vicioso que no se ha podido romper y en donde ustedes como nutriólogos, pues ahí cuando van a tener que explicar por qué se sugiere que pues se lleve, pues en las loncheras, en lugar de estos jugos, pues un vaso de agua, ¿no? O que tomen agua en lugar de estas bebidas, ¿sí? Y vemos aquí entonces le ocurre al glucógeno, pues también como hay de este glucosa, se convierte en glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, y pues es por el proceso de la glucogenólisis, pues nos da glucosa, ¿no? Y entonces aquí glucosa 6-fosfato se convierte en piruvato, en músculo y cerebro, y sirve para vía de las pentosas, ¿no? Y ya pues aquí vemos nosotros la vía de las pentosas. A ver, permítanme. Y aquí está, miren,
en la fase que se llama oxidativa se generan esas coenzimas reducidas que van a ser posteriormente utilizadas en la síntesis de ácidos grasos o colesterol, ¿sí? Y aquí vemos la formación de déjenme ver dónde quedó ribosa, aquí está, la ribosa 5-fosfato. Se forman intermediarios, también el gliceraldehído, la fructosa 6-fosfato que se vuelve a reincorporar al proceso de glucólisis. Y la ribosa 5-fosfato que está aquí, pues se utiliza en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Bueno. Bueno, muchachos, ¿dudas que tengan con respecto a este proceso de hígado y metabolismo de carbohidratos? No. ¿O alguien quiere agregar algún punto más que nos haya faltado? Yo nada más, maestra, en cuanto a lo del lactato, se supone que, bueno, tengo un vago recuerdo que no sé si es el lactato o el ácido láctico el que producía como el dolor en los músculos. Se supone que nada más provoca que se oxigene el músculo y bueno, obviamente se va a sentir un dolor, pero ¿es bueno o malo nada más? ¿O solo el exceso es el que está mal? Bueno, lo que pasa es que se produce el ácido láctico o lactato, como se quiera llamar, cuando tú haces trabajar tu músculo un poco más. Por ejemplo, cuando cargas un libro todo el día, ¿no? Y no estás acostumbrado a cargar un libro o un bebé, ¿sí? O hacen más ejercicio de lo normal y no están acostumbrados. Entonces, esto hace que el músculo, sobre todo, ya sea en el brazo o en las piernas, se propicien condiciones anaerobias. O sea, de repente el oxígeno ya bajó y entonces se propician las condiciones anaerobias y entonces ese proceso anaerobio te va a hacer que la glucólisis se desvíe hacia la síntesis de ácido láctico, ¿sí? Y ese ácido láctico se acumula en el músculo y es lo que causa dolor ese día, ¿sí? Si eres una persona que no hace ejercicio, pues ahí queda un día hasta 2 días, porque ese ácido láctico tiene que salir del músculo, salir a sangre y llegar al hígado. Y en el hígado volverse a convertir por el proceso de la gluconeogénesis en glucosa, ¿sí? Pero si eres una persona, pues, que hace mucho ejercicio, las personas que hacen mucho ejercicio, se les da este proceso, pero lo recuperan más rápido porque ya tienen acostumbrado a su organismo a que ese lactato se salga a sangre, llegue al hígado y rápido se convierta en glucosa, ¿sí? Y entonces, cuando el músculo está descansando, pues vuelve a recuperar su oxigenación, su proceso aeróbico, y entonces vuelve a sus vías normales, ¿sí? Y entonces, ese proceso que llamamos, ¿cómo se llama? El proceso de la gluconeogénesis, pues se está dando allí en el músculo. Mira, aquí tenemos, acá está. ¿Sí? Mira, aquí está. Sí, entonces, este lactato, ¿cuándo se genera? Pues cuando hacemos trabajar más el músculo. Tú tienes una caminata, subes a las pirámides y nunca había subido. Pues el músculo de repente trabaja de más, se agota el oxígeno y se convierte la glucosa en lactato, ¿sí? La fermentación láctica. Pero pues no queda ahí, sino que se va a convertir, sale a sangre, llega al hígado y en el hígado se convierte a glucosa por la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, pues ahí este proceso depende ahora sí que del individuo, de la persona, si hace ejercicio o no lo hace, ¿sí? Y en este inter, pues ya la célula en tu músculo, esta salida de lactato, favorece que ya disminuya el dolor, la molestia. Ahora, el ácido láctico es una sustancia ácida. Entonces, una mejoría que se tiene cuando está porque son como unos cristales,
es tomar algo alcalino. Entonces ahí pues recomiendan tomar un sobrecito de bicarbonato de sodio, un Alka-Seltzer, que tiene ion bicarbonato, y entonces como que es para neutralizar y disminuir esa molestia, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profesora. Entonces, por ejemplo, cuando algún deportista de alto rendimiento, después de digamos, de una carrera que le provocó tanto ácido, ¿llega a tener calambres o eso es por otra cuestión? Esa es por otra cuestión, porque cuando hay calambres es que se agotó el ATP. El ATP para que el músculo siga contrayéndose, y eso lo vamos a ver en cardio, ¿sí? El músculo requiere ATP, y entonces si no hay ATP, o sea, si tú te acabas el combustible, por ejemplo, la glucosa, y les pasa a los atletas, esa glucosa, pues ya no genera ATP, y entonces, al no haber ATP, les puede dar un calambre. Pero muchos atletas, ya su organismo está habituado para hacer un cambio ahora sí que de fuente de energía. Y entonces, en lugar de utilizar, ya se agotaron, por ejemplo, la glucosa, el glucógeno de su hígado, y entonces, ¿ahora qué van a utilizar? Utilizan los ácidos grasos, la degradación de los ácidos grasos. Empiezan a utilizar los ácidos grasos por beta oxidación para generar energía. Pero ese inter de cambio ahora sí que de sustrato, les produce en muchos atletas como la llegada a un muro, y entonces en ese muro sienten que se desfallecen, y muchos lo superan y otros ahí se quedan. Los que superan es cuando activan esa utilización de la grasa como fuente de energía por beta oxidación, y pues recuerden que beta oxidación lo que ahorita viene, ¿no? Se genera acetilcoenzima A y luego entra el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y genera energía. Y entonces el atleta pues sigue en su carrera, ¿no? Pero está habituado a eso. ¿Y qué les pasa a esos atletas? Que mientras están en esta carrera se están comiendo, se están autoconsumiendo, se están jalando las grasas, pues porque o sea, no hay quien les dé, pues ahí, comida, ¿no? Porque están corriendo. Y entonces ellos se están, pues, autodigeriendo, ¿no? Su músculo, su tejido adiposo, se está sacando. Y entonces en muchos deportistas tienen un peso al inicio de la carrera y al final van a tener otro peso, porque pues esa pérdida se da en ese proceso, igual a los que nadan, ¿no? Hay una película que tengo, es un video donde una persona atraviesa el Canal de la Mancha, y entonces, previo a ese viaje, bueno, que tiene que nadar, no sé cuántas horas, creo que son como unas 18 horas, se preparó aumentando masa muscular, tejido adiposo, para tener pues ahí el combustible, ¿no? Acabó de comer y tiene su glucógeno, pero conforme va avanzando, va nadando, pues se le van perdiendo, va utilizando sus fuentes de energía. Y llega un momento en que hace el cambio, utiliza la grasa. Y entonces ese peso que tuvo al inicio, al final, se vuelve a pesar y ya está más flaquito, porque él como si se fuera comiendo poco a poco en esa carrera de natación. Igual le sucede a los que hacen deporte de alto rendimiento. Y entonces por eso es muy importante, ahí ellos tienen ahora sí que los nutriólogos, y les dicen qué tienen que comer, qué no tienen que comer, cómo superar todos esos procesos que son muy interesantes, ¿no? Y que si ustedes ven, pues es toda la parte bioquímica, ¿no? Y que
Y por eso es que también ustedes tienen que saber esta parte bioquímica, qué pasa con los carbohidratos, qué pasa con los lípidos y qué pasa con las proteínas, porque van a tener pacientes pues de todo tipo, ¿no? A lo mejor algunos que son así como deportistas, personas sedentarias, y tiene que saber esta parte, qué está pasando en el organismo, ¿sí? No es nada más pues ahorita voy a aprender qué es glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis. No, hay que darle ahora sí que una utilidad, ¿no? Y para ustedes, para su carrera, esto pues es así como que muy, muy importante, ¿no? ¿Para qué sirve la insulina? ¿Para qué sirve el glucagón, la adrenalina? Porque si no, pues, ¿cómo van a saber? ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, muchachos? ¿Que tengan? Creo que no, maestra. ¿No? Creo que no. Bueno, a ver, entonces, déjenme. A ver, miren, son 10:49, 10:50. Regresamos a las 11:30, por favor, muchachos. Sí, maestra. Sí. Gracias. 11:30 regresamos. ¿Sí? Ok. Maestra.